Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. El fruto del Espíritu es el tema que estamos viendo en algunos domingos, y el fruto, dice Gálatas capítulo 5, 22, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Este es el tema que veremos, la amabilidad. En ese texto de Primera de Juan, el escritor Juan habla de la amabilidad. De hecho, el versículo 17 nos explica esta palabra. Dice el versículo 17, si alguien posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él. Aquí la palabra compasión y amabilidad se usan de igual manera. Y ser amable con los demás tiene mucha relación, como dice aquí, con ayudar a alguien en necesidad. Otra palabra que la Biblia usa para la amabilidad es la palabra benignidad. Y esto es lo que vemos aquí. El carácter cristiano, y entiéndase carácter como la manera de ser de un cristiano, es que es amable, es compasivo. Y como dice aquí, especialmente con los necesitados. 3 cosas vemos en este texto. Número 1, el pecado de indiferencia. 2, practicando ser amables. Y 3, la única real motivación para ser amables. Vamos una por una. Primero, el pecado de la indiferencia a los demás. Dice, 1 de Juan 3, del 11 al 15. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Primero, el escritor Juan quiere que veamos un ejemplo de lo opuesto o lo contrario a ser amables. En parte lo hace primero así para ayudarnos a entender el amor que es amable, y en parte para que te examines tú mismo. Entonces, la Biblia aquí primero, antes de hablar sobre la amabilidad o la compasión hacia los demás, nos recuerda la historia de Abel y Caín, de Caín y Abel. Esta historia está relatada en Génesis capítulo 4. Y nota que el apóstol Juan dice, no seamos como Caín. ¿Qué sucedió con Caín? ¿Por qué dice aquí que no seas como Caín? Bueno, la historia de Caín en la Biblia nos enseña que desde los primeros tiempos de la historia del hombre, el pecado había entrado en el ser humano, y el pecado empezó a hacer daño en los pensamientos y en las acciones de las personas. Leo Génesis 4, del 1 al 12.
Dice, el hombre se unió a su mujer Eva. Ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. El punto principal que debemos ver en esta historia de Caín y Abel es la frase cuando Dios le dice a Caín en el versículo 6, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Lo que Dios le está diciendo aquí a Caín es que el pecado que había entrado en la vida del ser humano es un poder muy grande. El pecado es como una amenaza. Le dice Dios a Caín, el pecado te acecha. Siempre está acechando. El pecado es como un tigre, es como una fuerza que puede dominar tu vida, y cuando el pecado te agarra, te envenena, te daña, te amarga a ti y a los que están a tu alrededor. Te destruye. Y por eso Caín mató a su hermano. El punto es que el pecado siempre está allí en la vida, siempre amenazando. La Biblia aquí en Primera de Juan, volviendo a Primera de Juan, nos quiere advertir que si nos dejamos llevar por el pecado que está dentro de nosotros y que está siempre acechando nuestra vida, entonces vamos a hacer lo opuesto, a ser amables. No solo vamos a odiar a los demás, dice, todo el que odia a su hermano es un asesino, sino que de una manera que tal vez ni nos damos cuenta, vamos a ser fríos, vamos a ser indiferentes hacia las necesidades de los demás. Esto es lo opuesto a ser amable. Lo que hizo Caín con su hermano Abel lo ilustra. Lo opuesto a ser amables es no importarte la vida de tu hermano. Lo opuesto a ser amables es ser indiferente a las necesidades específicas de la vida de los demás. Contra esto, primero nos advierte aquí Primera de Juan.